El pueblo de Israel tiene una inquebrantable fe en la venida del Mesías, al que espera en toda hora y sabe que no lo defraudará. En 1994, el mundo científico y religioso se estremeció con el informe publicado por la prestigiosa revista Journal of Statistical Science. De acuerdo al informe, el libro del Génesis contiene ocultos nombres y fechas relevantes de personas que vivieron miles de años después de que fuera escrito. Pronto se empezaron a descubrir palabras y frases relativas a hechos modernos. ¿Podría acaso este código revelar el futuro? ¿Se predijo hace miles de años el asesinato del primer ministro israelí a fines del siglo XX? Recientes y asombrosos estudios sugieren que sí. ¿Demuestra este código conclusivamente que Jesucristo es el verdadero Mesías y el Jehová del Antiguo Testamento? ¿Predijo el código o no las consecuencias de años de enemistad, miedo y odio en el Medio Oriente? ¿Se puede demostrar la autenticidad de este código bíblico y verificarla en el escéptico mundo actual? ¿Puede alguien con la ayuda de una computadora moderna participar en lo que algunos expertos han llamado el descubrimiento científico más grande de todos los tiempos? En unos momentos escuchará las sorprendentes y escalofriantes respuestas a estas y otras preguntas. Acompáñenos a explorar el código bíblico, una mirada al futuro. En 1990, la ciudad de Tel Aviv, en Israel, estaba presa del miedo. El dictador iraquí Saddam Hussein había amenazado con disparar proyectiles Scud contra Israel como represalia por los ataques de la coalición militar a Kuwait. La pregunta no era si iba a disparar los proyectiles, sino cuándo lo haría. Incluso más aterrador era el terror a lo incierto. ¿Podía este sujeto usar armas químicas o biológicas en los misiles? Si el gobierno de Israel pudiera por lo menos saber cuándo sucederían los ataques, podrían prepararse mejor. Aún así, todo lo que podrían hacer sería advertir a sus ciudadanos que se preparen para lo peor. 24 horas al día, 7 días a la semana, el terror a lo desconocido sumía a la ciudad de Tel Aviv. Mientras tanto, en Jerusalén, 3 científicos israelíes examinaban intensamente nueva y asombrosa información descubierta recientemente. Le habían informado al gobierno que con la ayuda de computadoras y la Biblia tal vez podrían descifrar la fecha exacta del ataque. Los funcionarios israelitas estaban escépticos, pero las condiciones en Tel Aviv y en otras ciudades fronterizas eran insoportables. Los científicos se pusieron a trabajar. Tendrían la oportunidad de demostrar, bajo las más críticas circunstancias, la validez de su descubrimiento. Estaban buscando algo que parecía imposible, algo específico, una fecha y un acontecimiento todavía en el futuro. ¿Existe de alguna manera la fecha precisa de lo que sería la hora más amarga de Israel, predicha desde hace 4000 años en las páginas de la Biblia? El Mossad, servicio secreto israelí, había pedido a los científicos que verificaran 3 fechas. La más prominente en el código bíblico era el tercer Sabbat, 18 de enero de 1991. Y el 18 de enero de 1991, el tercer Sabbat del calendario judío. Irak disparó el primer proyectil Scud contra los pobladores de Tel Aviv. El equipo de investigadores científicos había descifrado la fecha exacta mediante el asombroso código bíblico. Hace 16 años, un pequeño grupo de judíos científicos y matemáticos se propusieron crear un programa de computadora con bases científicas que demostraría o refutaría la antigua tradición judía de palabras o mensajes ocultos supuestamente codificados en el texto de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia.
Dicha tradición incluía hasta la clase de código. Se decía que se podía encontrar palabras ocultas tomando una letra, saltando en secuencia un número específico de letras, tomando la siguiente y así sucesivamente, hasta encontrar la palabra o mensaje codificado. Es una técnica conocida entre los criptógrafos como secuencia de letras equidistante o código SLE. Y al fin, un científico judío, un rabino llamado Weissmandel, demostró hace casi 50 años la posibilidad de que existía este código en la Torá. El rabino Weissmandel, gracias a su constancia y decisión al estudiar la Torá, ha hecho descubrimientos extraordinarios. La palabra Torá en hebreo tiene 4 letras, una Torah Baba, una Resh y una Yet, que equivalen a las que nosotros diríamos como una T, una O, una R y una H. Debemos tomar en cuenta que el alfabeto hebreo tiene 22 letras, que son básicamente consonantes. Las vocales generalmente son inferidas. La Bao opera como lo que nosotros llamaríamos una O, pero no se la considera una vocal. En el libro del Génesis, uno busca el primer equivalente a una T y luego cuenta 49 letras y toma la siguiente. Es decir, la 50ª letra es la equivalente a lo que consideraríamos una Bao, lo que consideraremos una O. Contamos otras 50 letras y aparece una Resher como nuestra R. Cuentas otras 50 y llega la Yet, igual que una H. En otras palabras, es como si encontrara una T o RH, con un intervalo de 49 letras, y así se forma la palabra Torah. De por sí algo extraordinario, pero una de esas cosas que podría considerarse pura coincidencia. Pero cuando uno llega al Éxodo, descubre que pasa lo mismo. Uno busca una T, cuenta 49 letras más una y llega a una O, una R, una H, lo mismo. Y así de nuevo, esto parece algo muy bien planeado. De hecho, es muy interesante que este número 50 es el número de días entre el Éxodo y la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Siguiendo adelante, llegamos al libro de Levítico, el tercer libro, pero allí nada de esto sucede. Pero luego en el cuarto libro de la Torá, el libro de Números, vuelve a suceder lo mismo, pero solo deletreando Torá al revés. Un poco raro. Luego vamos al libro de Deuteronomio y los equivalentes vuelven a aparecer, pero sí se los deletrea al revés. Y uno se pregunta, ¿qué quiere decir esto? Y al alejarse un poco del asunto, es como si estos 4 libros apuntaran al que se halla en medio, 2 hacia adelante, 2 hacia atrás, al libro de Levítico. Y si se examina el Levítico más detenidamente, se descubre no un intervalo de 49 letras, sino de 7 letras, y se obtiene la palabra Yahvé, o el nombre de Dios. Al analizar todo esto, uno se da cuenta de que en la Torá todo apunta siempre al nombre de Dios. El descubrimiento del rabino Weissmandel es el primer indicio moderno para los códigos ocultos de la Biblia. Desde luego, hemos usado computadoras para encontrar otros. El catedrático Daniel Michelson de UCLA ha calculado que la probabilidad de que el descubrimiento de Weissmandel ocurra por accidente es de 1 en 3 millones. Hay 304.805 letras hebreas en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Una vez más, la tradición judía sostiene que Dios dictó a Moisés cada una de estas letras con una secuencia precisa, sin espacios ni puntuación. Y aunque no se puede decir de manera absoluta que cada letra de los rollos que hoy se utilizan sea la misma que Moisés transcribiera, de hecho, en la historia de la humanidad pocas cosas han sido tan bien resguardadas y conservadas con tanto cuidado como la integridad de los rollos de la Torá. Los estudiosos de la Biblia han sabido por muchos siglos que a través de los milenios se ha preservado la Torá con variaciones asombrosamente pequeñas a nivel de las letras. Aún en nuestros días, los rollos de la Torá se copian a mano del manuscrito anterior, escrito bajo preceptos inmutables, por escribas que reciben adiestramiento y preparación estrictos. A cada uno, por siglos se les ha advertido lo siguiente: si por casualidad omites o añades una sola letra en la Torá, él podría por ello destruir todo el universo. Estos fueron los parámetros dentro de los que el Dr. Eliyahu Reeves, matemático de renombre mundial, empezó a estructurar su experimento. Buscó la ayuda de un brillante estudiante de postgrado que trabajaba en el campo general de la relatividad, Doron Whitson, y un erudito en sistemas, el Dr. Yoav Rosenberg. Juntos formaron el primer equipo de investigación del código.
El primer estudio, conocido como el Gran Experimento del Rabino, había sido restringido a las 78.000 y pico letras del libro del Génesis y había revelado los nombres y la fecha de nacimiento o defunción de los 34 sabios más famosos de la historia judía. La probabilidad matemática de que tal cosa ocurriera por casualidad era tan mínima que sorprendió a los propios investigadores. Usando un texto que, de acuerdo a la creencia judía, Dios dictó literalmente, letra por letra, a Moisés, 3 científicos de trayectoria indiscutible habían demostrado matemáticamente que el código SLE ciertamente existe en el texto hebreo del libro del Génesis. Este estudio se envió al prestigioso diario matemático estadounidense Statistical Science para ser revisado y para su posible publicación. En verdad, nada se publica en el Statistical Science sin que se haya hecho por lo menos un dictamen independiente y a veces hasta 2. En este caso, la documentación fue sometida a 3 dictámenes diferentes. El artículo cita la opinión de Robert Cass, editor del diario Statistical Science y profesor de la Universidad Carnegie Mellon. Nuestros expertos quedaron desconcertados. Sus creencias anteriores les llevaban a pensar que el libro del Génesis no podía contener referencia significativa a individuos del tiempo moderno. Y sin embargo, cuando los expertos realizaron verificaciones adicionales, el efecto persistió. Por lo tanto, ofrecemos el estudio a los lectores de la Statistical Science como un desafiante acertijo. De modo que aquí tenemos un acertijo de acertijos. Esto tiene grandes implicaciones en lo científico y, desde luego, en el mundo religioso. ¿Es posible que ahora tengamos una intersección o un punto en común entre lo científico y el mundo religioso? La publicación del estudio desató una tormenta de controversia. Profesores, matemáticos, criptógrafos y expertos de computadoras se apresuraron a condenar o respaldar los resultados. El Dr. Robert Aumann, respetado miembro de la Academia de Ciencias israelí y de la Academia Nacional Estadounidense de Ciencias, dice: el código bíblico es sencillamente una realidad. Mientras tanto, otra reconocida científica y una de las opositoras más rigurosas del código, la doctora Maya Bar Hillel, hablando ante un grupo de académicos y científicos de la Universidad Hebrea, comentó: sin que importe la evidencia, este fenómeno obviamente no puede ser válido, ya que esto significaría que Dios escribió la Torá. El comentario de la doctora Bar Hillel llega al mismo centro de la controversia. La tradición judía ha sostenido por más de 3.000 años que verdaderamente Dios mismo escribió la Torá. La pregunta es, ¿acaso el Dr. Rips y sus colegas lo han demostrado científicamente? Los opositores sostienen que en cualquier texto de suficiente largo se pueden encontrar palabras y frases y que el estudio original ignoró las leyes de estadística y de probabilidad. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los opositores, ni siquiera uno, ha hecho su propio estudio ni lo ha sometido a una revisión científica de sus colegas. A pesar de que los científicos todavía discuten respecto a los códigos, muchos judíos y muchos cristianos han aceptado los códigos bíblicos. La propia Biblia nos advierte en Proverbios 25:2, dice: gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes el investigarlo. La gente nunca deja de sentir fascinación por los códigos o escritos secretos. La codificación y decodificación han derrocado orgullosos tronos y han determinado el curso de las guerras. Deberíamos añadir tanto a los primeros ministros y sus destinos como al primer ministro de Israel. Un año antes del asesinato del primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, Michael Drosnin, ex reportero del Wall Street Journal y del Washington Post, encontró en los códigos el nombre del primer ministro y, conectado con la palabra asesinato, trató desesperadamente de convencer a Rabin que hiciera caso de la advertencia, pero no logró hacerlo. Antes de que pasara un año, Rabin fue asesinado. Algún tiempo después, Drosnin descubrió en el código el nombre de otro destacado político israelí, pero esta vez el mensaje era diferente. Encontramos primer ministro Netanyahu, y luego de su nombre, electo, y su apodo Bibi. Y cuando encontré esto, me preocupé porque todos sabíamos que él iba a perder las elecciones. No había duda alguna de que Pérez iba a ganar. Todas las encuestas lo indicaban. Llamé al Dr. Rips en Israel y le dije: Eli, mira lo que hallé. ¿Qué podría significar esto? El código debe estar equivocado. Esto sucedió una semana antes de las elecciones. El Dr. Rips, hombre muy paciente, me dijo: espera, veamos qué pasa. Entonces, como es sabido, una semana después Netanyahu fue electo. La votación fue tan reñida que les llevó 2 días contar las papeletas y saber quién había ganado. Pero hace 3.000 años la Biblia había predicho esa elección.
¿Abrió el código bíblico una ventana al futuro? Un rabí judío a quien respetuosamente se le conoce como el Grande de Vilna en el siglo XVIII, declaró: todo lo que jamás ha existido o existirá consta en la Torá. ¿Podría ser eso verdad? Entre muchas interrogantes que se pueden hacer, surge la pregunta de que, siendo que estos códigos parecen revelar hechos que ocurrieron mucho después de que se escribiera la Torá, ¿será posible utilizar los códigos para predecir el futuro? La respuesta a eso es un rotundo no. La Biblia expresamente prohíbe cualquier forma de adivinación. Una tercera parte de la Biblia habla de profecías del futuro. Estas profecías tratan acerca del fin de los tiempos, del anticristo que vendrá, del sistema económico marca de la bestia conocido como 666. La Biblia prohíbe averiguar el futuro por medio de adivinos, brujos y hasta astrólogos, pero el poner al código bíblico en el mismo nivel de los que leen la fortuna es un insulto a Dios. ¿Qué es lo que los investigadores del código han encontrado realmente en las páginas de la Torá? ¿Qué de los restantes libros del Antiguo Testamento? ¿Se ha descubierto códigos en los otros libros bíblicos inspirados? Podría ser que su propio pasado personal, su presente y futuro esté codificado en la Biblia. Le daremos las sorprendentes respuestas cuando regresemos. Este libro fue el de no ficción de mayor venta en 1997. Esto hizo que el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin sea el evento más conocido predicho por el código bíblico. No obstante, este trágico y al parecer prevenible incidente no es lo único sobre lo que descansa el sostenido y creciente interés en el código bíblico. Se han hecho un sinnúmero de descubrimientos significativos en las 304.805 letras de la Torá. Doron Whitson descubrió una serie de palabras relacionadas con la plaga actual del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA. En Génesis 19, versículos 15 al 17, se encuentra codificada la palabra SIDA. En el 5º capítulo del Génesis existe un asombroso número de palabras codificadas relacionadas con el virus del SIDA, como en la sangre, muerte, virus, inmunidad. Incluso la abreviatura en hebreo de HIV se encuentra codificada allí. La reunión de los dos enemigos más antiguos de la historia en un proceso que trata de establecer la paz entre los hijos de Isaac y los de Ismael también está registrado en la Torá. El proceso de paz de Medio Oriente ha captado la atención del mundo en los últimos años. En los capítulos 8 y 9 del libro del Deuteronomio, el código bíblico revela una lista de los principales personajes que intervienen en este proceso. Así como una descripción de lo que está sucediendo, encontramos las palabras paz y tratado, junto con Israel, Arafat, OLP, Yitzhak Rabin y Shimon Peres. Uno se pregunta si a lo mejor el Grande de Vilna tenía razón cuando sugirió que todo nuestro futuro se encontraría en el código. La investigación ha tenido lugar por apenas casi una década, y sin embargo la cantidad y variedad de información que se ha encontrado codificada en la Biblia es realmente asombrosa. ¿Cuánto falta todavía por descubrir? Hace 2000 años, Herodes el Grande hizo construir un edificio alrededor de una cueva en Hebrón, que contenía las tumbas de Abraham, Sara y otros antepasados a quienes rinden honor hoy musulmanes, cristianos y judíos por igual. Se la llama la Cueva de los Patriarcas. Aquí, en este lugar sagrado, en marzo de 1994, el médico estadounidense Baruch Goldstein, descendiente de los sobrevivientes de la masacre árabe de 1929 de los judíos que vivían en Hebrón, en un acto de venganza desenfrenada disparó y mató a 39 musulmanes que adoraban. Desde la Cueva de los Patriarcas, Baruch Goldstein, venganza, y hasta el año 5689 del calendario hebreo, 1929, incluso el Fatah y el nombre de la OLP se ha descubierto hasta aquí, en este pasaje en el Código Bíblico. Con tantos nuevos descubrimientos, la pregunta que muchos investigadores del código se hacen hoy es: ¿se podría prevenir tragedias como estas ahora que sabemos cómo descubrir los mensajes codificados? El debate de si los códigos nos permiten ver nuestro futuro o no todavía no se ha resuelto. Más adelante en el programa veremos la abundante investigación que se está haciendo, pero por ahora quedémonos con lo que se ha encontrado. Afortunadamente, no todo esto conlleva a tragedia. Uno de los descubrimientos más interesantes hechos por Weizmann, aparte de la secuencia de la Torá que vimos anteriormente, es el descubrimiento del nombre de uno de los rabinos judíos más queridos, el rabí Moisés ben Maimónides, a quien se lo conoce como Rambam.
el rabino Weizmantel encontró el nombre codificado con un intervalo de 4 letras en Éxodo 11, versículo 9. Lo que es incluso más asombroso es que en el mismo pasaje está codificada la obra principal de Rambam, la Mishnah de Torah, que es la obra que codifica los 613 mandamientos que rigen a los judíos hasta el día de hoy. Desde la primera letra de la primera palabra, Misha, la Torah, hay 613 letras y están codificadas con un intervalo de 50 letras. Lo que hace que esto sea tan asombroso es que desde el primer mandamiento dado en Egipto hasta el mandamiento 613 dado en el monte Sinaí, hubieron exactamente 50 días. Ahora bien, se ha calculado que la probabilidad de que esas palabras estén separadas por los 613 y codificadas por un intervalo de 50 es menos de 1 en 186 millones. Curiosamente, no todos los códigos bíblicos se refieren al futuro. Al menos algunos nos llevan al pasado, al mismo principio. En Génesis 2, hablando del huerto del Edén, codificados en ese capítulo, están todos los 25 árboles que se mencionan en la Biblia. Todo está en ese capítulo 2. Asimismo, el Edén está codificado 16 veces. Aunque el código de los nombres de los árboles no es profético, por cierto que es muy instructivo. Imagínese lo que sería escribir una breve historia significativa usando solo 635 palabras, el número de palabras en inglés del capítulo 2 del Génesis, y al mismo tiempo incorporar los nombres de 25 árboles específicos, y como si eso fuera poco, 16 referencias al sitio donde estos crecen. Jacob Ramsell, pastor mesiánico que domina muy bien el hebreo, ha pasado muchos años investigando el código bíblico sin ayuda de computadora. Su investigación nos demuestra la destreza del criptógrafo. El primer capítulo del Génesis tiene una estructura magnífica. Es la base y fundamento de toda la palabra de Dios. Lo que Dios ha puesto allí son más de 1000 nombres bíblicos de personas que se mencionan a lo largo de la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Allí están Abraham, Isaac, Jacob y todas sus esposas. En Génesis 1:21, cuando Dios habla de los grandes mares, están codificados Noé, Sem, Cam y Jafet. También puso el nombre de Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, el faraón y hasta los de las parteras del Éxodo 1. Dios ha codificado en un solo capítulo miles de ideas para que las encontremos. No son secretos, solo están ocultos. Desde la publicación de la investigación original del código, literalmente cientos de referencias de personas y hechos se han descubierto, los mismos que no podían haber sido conocidos en el tiempo de Moisés. Pero ¿qué acerca del resto de las escrituras? ¿Qué acerca del Tanakh o el Antiguo Testamento y del Nuevo? ¿Hay evidencia de que este fenómeno se dé en todos los escritos sagrados inspirados? Le hicimos estas preguntas a Roy Reinhold, oficial naval retirado, investigador del código hebreo y consultor de software del código bíblico. Él conoce bien varios métodos criptográficos y desarrolló el único método para la investigación del código. A más de encontrar el código bíblico en la Torá, los investigadores han encontrado códigos matrices en todo el Antiguo Testamento. El modelo con el cual trabajo es buscar términos visibles agrupados muy juntos que forman una matriz construida apretadamente. La matriz debe también tener un mensaje significativo y coherente. La matriz en la Torá, por ejemplo, rinde enorme cantidad de información en cuanto a 57 datos específicos de la vida de Thomas Edison, los nombres de sus esposas, los lugares donde vivió y sus inventos. Todos están agrupados en esta matriz. Si le parece asombroso que tanto material pueda estar codificado en un texto tan corto, considere esto. En el siglo XII, Nachmanides, otro de los grandes sabios judíos, hizo una impresionante afirmación de que toda la historia de Israel se podía encontrar en el capítulo 32 de Deuteronomio. Un alumno lo desafió a que pruebe tal aseveración encontrando el nombre del estudiante. Nachmanides aceptó el reto. Le dijo al joven que buscara cuidadosamente en cierto pasaje del capítulo 32 de Deuteronomio y le presentó la idea de los códigos SLE. Se informó que el estudiante en efecto encontró su nombre.
Al parecer el concepto del código bíblico ha estado presente por siglos, esperando tal vez la invención de la computadora para demostrar que realmente existe. Pero, ¿se lo ha demostrado? Mientras los opositores del código bíblico continúan objetando los descubrimientos originales del código, numerosos programadores de computadoras han encontrado comercialmente muchos más descubrimientos en el código bíblico, más avanzados que los de los años 80. La vieja controversia perenne ya no es relevante, ya que los opositores ni siquiera comentan respecto a la investigación actual. Por ejemplo, se encontraron 27 términos relacionados con el ataque a la embajada estadounidense en Nairobi, Kenia, 2 semanas antes del incidente. El término central era embajada, Estados Unidos de Norteamérica. Se encontró 3 veces junto a coche bomba, 247 muertos, Nairobi, Kenia. La frase matar o destruir, la fecha, incluido el día, mes y año, la hora y los nombres de 2 hombres identificados como terroristas. Hay quienes dicen que si la búsqueda hubiera empezado 3 semanas antes, se hubiera podido evitar la tragedia entera. Otros piensan que nada de lo que hagamos puede cambiar el plan divino trazado por Dios. La pregunta todavía por contestarse es, ¿podemos o debemos alterar los hechos futuros descubiertos en el código bíblico? ¿Será el código bíblico como la salida del sol que ilumina lo que nos espera? ¿O estaremos persiguiendo un sol que se pone desvaneciéndose en la noche? ¿Estará el futuro siempre apenas fuera de nuestro alcance o tenemos ya en nuestras manos la llave que abre la puerta del mañana? Hay en el mensaje del Antiguo Testamento una ratificación del personaje central del Nuevo Testamento, Jesucristo. Y tal vez más importante aún, ¿se puede demostrar la verdad del código bíblico? Lo veremos cuando regresemos. Cuando el rabino Salomón, el grande de Vilna, sugirió que todo lo que jamás fue o que será se lo iba a encontrar en la Torá, no hablaba de generalidades. Insistía que se podían encontrar todo muy detallado, incluso su nombre y el mío, así como la historia de su vida, y posiblemente hasta nuestro propio destino. ¿Puede tal cosa ser posible? En el Salmo 139 leemos: todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos. ¿Podría ser que el libro al que se refiere sea la misma Biblia que tenemos en nuestras manos? El Dr. Reeves cree que hasta ahora solo hemos visto solo 2 aspectos dimensionales del código, y que incluso eso es mucho más de lo que jamás lograremos descifrar. Pero también opina que el código es como un holograma, con por lo menos 3 o tal vez 4 dimensiones, en las cuales todo el conocimiento del mundo, espiritual, académico y científico puede estar guardado. De acuerdo con Prophecy in the News, publicación de la ciudad de Oklahoma, uno de los más grandes descubrimientos científicos de todos los tiempos fue resultado directo de la decodificación de ciertas palabras de la Biblia. En 1905, un físico de 26 años descifró el código con una antigua palabra hebrea de Génesis 1:16, Ha-Maor, que se traduce el astro mayor o el sol. Él invirtió la palabra y al hacerlo tenemos Ma-Aor, que significa elevado. Tomó masa y también luz y lo elevó a la 2ª potencia. Y el informe que presentó a sus colegas científicos nos dio lo que comúnmente se conoce como teoría de la relatividad, o mejor dicho, E igual a m por c al cuadrado. La energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Muchos años después, Alberto Einstein confesó la fuente de su gran descubrimiento a unos rabinos en Nueva York. Les explicó que en este sector, Génesis 1:16, en donde halló su deducción y su fórmula, E es igual a mc al cuadrado, y sonriendo les dijo que allí estaba, que la buscaran. Pero no se sabe si se lo dijo o no a otros científicos. No me parece que lo hizo. Tal vez fue sabio al guardárselo para sí mismo. Hoy la controversia sobre el código bíblico pone a científico contra científico, teólogo contra teólogo. Con los nuevos descubrimientos que se hacen casi a diario, la inevitable confrontación entre cristianos y judíos adquiere una nueva intensidad, mientras el nombre de Jesucristo continúa apareciendo en recientes investigaciones del código. El método de investigación matriz estructurada nos ha dado la oportunidad de ver de una manera gráfica
cómo palabras y frases se enlazan unas con otras. Esta es una de las matrices más largas que van desde el Génesis 1 hasta 2 de Samuel. Aquí el término central es Elohim Yeshua, y al otro extremo de Yeshua está Mesías. A la derecha del tema central está Mesías, y a su izquierda también está Mesías. A la derecha hacia abajo el término central encontramos Salvador, Redentor y Mesías. Y cruzando todos estos términos está el verdadero o auténtico. Finalmente, Yahvé o Jehová. Es imposible concluir que no existe un mensaje claro y coherente codificado en esta matriz. Ese mensaje es que Jesús es el verdadero, auténtico y real Mesías, y Él es Jehová en el Antiguo Testamento. En Génesis 1, versículo 17, hay una frase: Dios colocó en el firmamento, en hebreo es Elohim Baboraquía. La Yod en Elohim, si se cuenta hacia adelante cada 26 letras, deletrea Yeshua, que significa Jesús, el Maestro. Y luego en la palabra que el firmamento Baboraquía se toma la letra Ayin, y se cuenta otras 26 letras y se obtiene Jesús, la ofrenda por el pecado. Tanto en el Éxodo como en los Salmos encontramos Yeshua, el gran sumo sacerdote. En el libro de Daniel encontramos Yeshua en la visión de las 70 semanas. En el Salmo 22, el código bíblico deletrea el Mesías crucificado. Y en el Salmo 41, empezando con la frase «Me ha puesto la zancadilla», contando cada 2 letras de derecha a izquierda, encontramos el nombre de Judas Iscariote, quien traicionó a Yeshua. He utilizado todo el Tanaj o Antiguo Testamento desde Génesis hasta 2 de Crónicas para armar esta increíble matriz. Busqué Yeshua HaMashiach, que significa Jesús el Mesías, y encontré 2 oraciones como términos centrales. ¿Quién es Él? El regalo, Yeshua, el Mesías. ¿No es así? Claro que sí. Asombrosamente a lo largo de estas oraciones está el mensaje anuncio. Vengo pronto con amor a Israel. Buscamos en el Salmo 22, ya que de acuerdo al Peshadú, la lectura central del texto, la lectura simple, es narrativa en primera persona de Jesucristo en la cruz. Uno de los códigos que encontramos en muchos de los salmos fue Yeshua, que es el hebreo para Jesús, con 2 vocales, una arriba y otra debajo de su nombre. Ahora bien, en hebreo la baut en sí misma significa clavado. Vemos 2 baus, arriba, o sea, un clavo, otro clavo y otro abajo, exactamente como se describe a Cristo en la cruz 1000 años después. Este hecho está escrito en un documento conocido como el Libro de los Salmos, en el capítulo 22, 1000 años antes de que ocurriera. La crucifixión no se inventó sino hasta el año 90 antes de Cristo y los romanos ni existían, pero ya se la menciona en la palabra de Dios. No es de sorprenderse que los investigadores originales del código insistan que estos hallazgos son, en el mejor de los casos, un mal uso de las técnicas del código, y en el peor, manipulaciones antojadizas diseñadas para poner en la Torá y en el Antiguo Testamento algo que no está allí. La controversia continúa por todos lados. ¿Son estos códigos reales? ¿Son evidencia de un origen fuera del tiempo y el espacio? ¿Sirven para autentificar que este mensaje es realmente de Dios? ¿O son solamente un artificio intrínseco del idioma hebreo? El idioma hebreo de por sí se brinda para tales cosas debido al corto alfabeto más breve, su tamaño y a sus vocales inferidas. ¿O acaso es posible que el idioma hebreo fue diseñado en primera instancia para dar lugar a tales códigos? Independientemente de los resultados y argumentos académicos, los codificadores y programadores siguen avanzando con productos nuevos y más fáciles de utilizar que casi cualquiera con computadora puede usar. Esta versión, por ejemplo, automáticamente crea la matriz. Le permite a usted definir la búsqueda utilizando un teclado regular y pone en color todo código en la búsqueda y descubrimientos. Y afirma que usted no solo puede descubrir personas y hechos del pasado, puede hallarse a usted mismo o a su familia en el código. Usando nuestros investigadores de códigos bíblicos, decidimos probar esta afirmación con un voluntario, Paul Bershon, productor de televisión por cable de Colorado, ciudadano común y hombre de negocios en su comunidad. Esto es lo que encontramos en el código acerca del señor Bershon. Quedé totalmente asombrado de que hayan encontrado más de 4000 Bershons en el código bíblico. No solo encontraron que el apellido Bershon es relativamente raro, ni tan solo que encontraron mi nombre de pila, sino que incluso la universidad en la que me gradué, proyectos que había realizado durante mi carrera, el nombre de mi hija, el de mi exmujer, el de mi madre
el nombre de mi abuelo, el de mi padre. Es asombrosa la precisión de este código bíblico. A un nivel más sofisticado, Roy Reinholds y sus socios Robert S. Canary y el consultor de computadoras Kevin Akers han desarrollado un programa de computadora que examina el manuscrito original en griego del Nuevo Testamento. Han preparado el texto y están finalizando los términos de búsqueda. Es posible que las escrituras inspiradas de los evangelios también contengan información codificada. Nuestros propósitos en realidad son dos. Primero, queremos descubrir si este fenómeno del código existe en realidad en el Nuevo Testamento en griego. Segundo, queremos descubrir qué luz arroja eso sobre los 5 manuscritos principales. Específicamente, cuál es más auténtico y por lo tanto más confiable. Se necesita trabajar más en este campo, pero dada la dedicación de los investigadores y la sofisticación de las computadoras de hoy, puede ser que las respuestas nos lleguen pronto. En cualquier caso, parece ser que el código bíblico ya no es exclusivo de científicos, matemáticos y estudiosos de la materia. Algunos expertos creen que así lo mandan las mismas escrituras. Nunca ha sido el estilo de Dios el ponernos a merced de los expertos. Él escogió a pescadores, a un cobrador de impuestos, gente común, para proclamar su mensaje. Dios siempre expresa sus verdades esenciales en término que todo mundo puede entender. De hecho, este parece ser el caso. Los descubrimientos empiezan a surgir en todo el mundo. Víctor Pereira, en Portugal, desarrolló esta matriz en la cual los nombres Yahvé, Yeshua y Mesías aparecen relacionados estrechamente de una manera u otra. Desde Florida se informa que un profesor llamado Barry Rothman cree haber descubierto la longitud y latitud donde se encuentra el arca perdida del pacto, claramente delineadas en el código bíblico. Por otro lado, muchos investigadores del código creen que es hora de superar el asunto de validez y avanzar a la cuestión de las aplicaciones prácticas del código bíblico. Esta es la razón principal por la que la gente busca soluciones futuras dentro de los códigos bíblicos. ¿Podemos usar el código bíblico para predecir las elecciones? ¿Podemos usar el código para resolver misterios arqueológicos? ¿Podemos aplicar el código al trajín diario de los negocios y quehaceres? ¿Y existe acaso una manera de demostrar que todo esto sea posible? ¿Que el futuro yace justo bajo la superficie del texto de la Biblia, esperando ser descubierto por la tecnología moderna? Las sorprendentes respuestas, en un momento. Los códigos obviamente predicen acontecimientos de personas y eventos con cientos y hasta miles de años de anticipación. ¿Quién pudo saber hace 3.500 años que existirían proyectiles teledirigidos y mucho menos que su blanco sería la ciudad de Tel Aviv? Pero la información parece estar allí, codificada junto con otros detalles relacionados con los eventos de la Guerra del Golfo. La asombrosa presencia de estos códigos bajo el texto bíblico tiene asombrosas implicaciones en cuanto a la precisión del texto bíblico y a la validez de la noción de que estas mismas letras fueron dictadas por Dios con un propósito. Si negamos los códigos, perdemos sus bendiciones. Para mí, a fin de cuentas, el mejor uso del código bíblico es la evidencia no solo de que hay un Dios, sino de que tiene un plan. Y la palabra de Dios es su revelación inspirada. Él sabe el fin desde el principio, y todo está ocurriendo de acuerdo a un plan ya trazado. Ese plan, de acuerdo a algunos de los más recientes descubrimientos, cubre una amplia variedad de personas y hechos. Terribles huracanes como los de George y Mitch están codificados. En cuanto al huracán George, el código bíblico detalló, entre otros 21 datos, los países afectados y el número de damnificados y muertos en el desastre. Respecto al huracán Mitch, el código mencionó con precisión el día, mes y año, y hasta le dio una categoría de grado 5. También mencionó a John Glenn y su retorno al espacio. Asuntos tan triviales como la competencia de jonrones entre los jugadores de béisbol Mark McGwire y Sammy Sosa. En la matriz de béisbol de los detalles de 44 jonrones, el código mencionó no solo a McGwire y Sosa, sino que también nombró a todos los grandes bateadores. Babe Ruth, Hank Aaron, Willie Mays, Roger Maris y un sinnúmero de bateadores en su mejor temporada, así como su historia en el béisbol. Mucha gente, expertos y no expertos por igual, sostienen que el código bíblico es primordialmente una verificación que prueba la existencia de Dios, la divina inspiración de las Escrituras y la confirmación de Cristo en las profecías mesiánicas. Pero como vimos al principio del programa, hay muchos resultados prácticos que surgen de la investigación del código. Creemos que estamos acercándonos al descubrimiento del yacimiento petrolífero más grande del mundo, porque nuestros geólogos dicen que existe una gran riqueza
a gran profundidad. Cuando escuché el código bíblico pensé, vaya, de seguramente algo tan grande y significativo, profético como esto va a existir en la historia de Israel y del mundo. Seguro que el código bíblico puede abrir la puerta y ser tan exacto en cuanto a la profundidad y el día en que probablemente vamos a encontrarlo, el mes y la cantidad. Trabajando con S-Energy International, he tratado de desarrollar una matriz del código bíblico para su proyecto de extracción de petróleo en Israel. Ya he resuelto esa parte del rompecabezas y los resultados de la matriz son muy impresionantes. Se encontrará petróleo en la región suroeste del Mar Muerto. Ness Energy encontrará petróleo y en abundancia. El día exacto está confirmado en el código bíblico. Para muchas personas, el uso práctico de los descubrimientos del código bíblico y de toda la investigación presente se reduce a una palabra: el futuro. Tenemos la primera evidencia científica que jamás hemos tenido de que no estamos solos, ya que ningún ser humano puso este código en la Biblia. Alguna inteligencia muy diferente a la nuestra, una que puede ver a través del tiempo, codificó la Biblia hace 3000 años con información precisa del mundo actual y tal vez del de mañana. Esto cambia todo. Vez tras vez hemos visto que el futuro se desdobla exactamente como lo dijeron los profetas bíblicos hace mucho tiempo. Con esta perspectiva histórica en mente, tenemos la confianza de que los hechos apocalípticos del fin de los tiempos ocurrirán. Puesto que el código bíblico es parte de la Biblia, de hecho obra de la misma mano divina, ¿no deberíamos entonces examinarlo con prolijidad en lo que se relaciona con las profecías del futuro? Cientos de investigadores han empezado a examinar el texto bíblico, buscando hechos que ocurrirán en el año 2000 y en el nuevo milenio. Lo que están encontrando coincide con las profecías ya establecidas. En Nueva York, Keith Jackson ha estado examinando una matriz de la Torá que parece confirmar la destrucción que la Biblia predice para la hija moderna de Babilonia. Sí, como algunos eruditos sugieren, la ciudad de hecho es Nueva York. Hemos encontrado 14 puntos en una matriz en el libro de Levítico que, tomados en conjunto, parecen sugerir algún tipo de ataque terrorista contra Nueva York, un poco después del año 2000. De acuerdo a esta información codificada, la profecía que se indica en el libro de Apocalipsis podría ocurrir en los próximos 10 años. Pero comprenda que estos no son hechos que tienen que ocurrir. El código bíblico no nos habla de un futuro inevitable. Nos dice de todos nuestros posibles futuros. Y lo que hagamos determina el desenlace. El mensaje más importante del código es que podemos cambiar nuestro futuro. De hecho, yo creo que por eso se codificó la Biblia, para que tengamos esta advertencia justo a tiempo para poder salvarnos. En vista de la abrumadora evidencia presentada en el código bíblico, ¿puede una persona imparcial concluir alguna evidencia que pruebe la existencia de Dios? ¿Acaso no Yeshua o Jesús está virtualmente en cada matriz del código bíblico? ¿Y no es esta una evidencia contundente de que Jesucristo es el Mesías real, verdadero y auténtico? Es más, ¿acaso la misma existencia del código bíblico no comprueba conclusivamente que la Biblia es en verdad la palabra de Dios y debe ser estudiada cuidadosamente? ¿Y qué tal si descubriera que lo más dramático y emocionante del código por revelarse, el código más importante de las Escrituras, es acerca de usted? Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro.
porque para Dios el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין